Buenos días y bienvenidos a un nuevo video. En este caso vamos a estar resolviendo un ejercicio de aplicación de la ley de Faraday-Lenz referido a un alternador. El enunciado dice lo siguiente: encontrar la expresión para la FEM inducida en un alternador compuesto de una espira rectangular que gira con rapidez constante omega en torno a un eje, sometida a un campo magnético como el que se muestra en la figura. Vamos primero a entender un poco de qué nos habla este problema. Este es un esquema muy sencillo de lo que podría ser un alternador, en donde esta es la espira rectangular de la cual se nos habla, que está girando con una rapidez angular omega constante. Además, esta espira está sometida a un campo magnético, que aquí si bien está dibujado como un solo vector, vamos a considerar que es un campo magnético uniforme y constante en el tiempo. Por último, lo que nos queda recordar es que esta espira define un área determinada cuyo vector diferencial de área va a ser siempre perpendicular. Y lo que se nos pide finalmente es encontrar una expresión para la FEM inducida, que como ya sabemos que esta espira está girando, podemos intuir que es una expresión que depende del tiempo, es decir, una función del tiempo que va a estar relacionada con justamente la velocidad de giro. Lo primero que tendríamos que hacer es plantear la ley de Faraday-Lenz. La misma dice que la FEM inducida es igual a menos la derivada del flujo de campo magnético respecto del tiempo. Para esto debemos recordar un poco qué era ese flujo magnético. Podemos expresarlo de la siguiente forma. No es otra cosa que la integral de superficie del vector campo magnético escalarmente el vector diferencial de área del cual hablamos anteriormente. Vale la pena recordar que el flujo de campo magnético puede variar por tres razones principales. La primera, que el campo magnético esté variando su magnitud en el tiempo. La segunda, que el área disponible esté variando en el tiempo. Y la tercera, que esté variando la relación angular entre ambos, que se va a ver involucrada en el ángulo del coseno al resolver este producto escalar. Vamos entonces a resolver el producto escalar para este caso. Y posteriormente vamos a tratar de resolver esta integral, para lo cual vamos a necesitar identificar constantes e integrar. Acá lo que es importante es que en este paso estamos trabajando solamente con esta integral, que es una integral de superficie, es decir, en el espacio. Por lo tanto, vamos a evaluar si los diferentes componentes de esta integral son constantes o variables a los ojos de esta superficie de integración. Es decir, si varían espacialmente, no de forma temporal. Como vemos, en cada uno de estos instantes en los cuales la espira está girando, tenemos dibujada la espira de costado, el campo magnético y el vector diferencial de área. Para cada uno de estos instantes, es decir, si me paro y miro una de estas fotos, vemos que el módulo del campo magnético va a ser el mismo sobre cualquier punto de la espira. Lo mismo va a pasar en este caso, lo mismo va a pasar en este caso, ya que supusimos que este campo es uniforme. Y además, si yo me paro en cualquiera de estos casos, lo que voy a ver es que para toda esta espira, también la relación angular entre el vector campo y el vector diferencial de área es siempre la misma, esté sobre el punto que esté en esta espira. Entonces, esto lo que nos permite es sacar fuera del integral el módulo del campo magnético y el coseno del ángulo formado entre el vector campo y el vector diferencial de área, por lo cual solo nos queda integrar el área de la espira, que vamos a llamar de forma genérica A. Ahora sí, lo que nos queda por resolver es esta derivada. Entonces tenemos que ver cuáles de estas variables cambian al transcurrir el tiempo y cuáles no. Como podemos ver, el módulo del campo no varía con el tiempo, ya que lo supusimos uniforme y constante. Como la espira tiene dimensiones fijas, su área tampoco está variando de manera temporal, pero lo que sí vemos es que el ángulo formado entre este vector diferencial de área y el campo que venimos arrastrando desde el producto escalar sí está cambiando con el tiempo. Si vemos en cada una de estas fotos, ese ángulo tiene un valor diferente. Por lo tanto, no vamos a poder sacar el coseno del ángulo como constante y la expresión nos va a quedar de esta forma. Por último, lo que nos queda por hacer es expresar este ángulo en función de la variable
con respecto a la cual estamos derivando, que es el tiempo. Si nosotros recordamos la expresión de rapidez angular, no es otra cosa que la derivada del ángulo con respecto al tiempo. Si nosotros consideramos esta rapidez angular constante, es posible expresar este ángulo phi como omega por t. Y ese es el reemplazo que vamos a realizar. Ahora sí, ya tenemos esta función con nuestra variable t en el argumento y vamos a poder realizar esta derivada. Derivando el coseno de omega t, vamos a llegar finalmente a esta expresión, que es lo que nos estaba pidiendo este problema. Una expresión que nos permita conocer la FEM inducida. Como ven, es una función sinoidal cuya amplitud sería este término que estoy marcando acá, y su argumento sería omega por t, donde omega es justamente esta rapidez angular de la que nos están hablando y que asumimos como constante. Si bien nosotros hicimos este ejercicio para una espira rectangular, el resultado vale para cualquier forma de espira, es decir, es independiente de que sea rectangular, circular, etc., ya que solamente queda involucrada su área. Vamos a calcular, para el caso que necesitemos, el área con la fórmula que corresponda, y no hay más dificultad que esa. Por último, vamos a intentar graficar esta función senoidal del tiempo. Aquí arriba tenemos imágenes para distintos tiempos t. Fíjense que esta espira está girando en este caso en sentido de las agujas del reloj. Y vamos a intentar graficar esta función. Tratemos de pensar primero qué es lo que pasa con el flujo del campo magnético. Recuerden que para este análisis lo único que debemos hacer es recordar la expresión de flujo magnético y ver cómo afecta el coseno del ángulo phi en cada uno de estos casos. Cuando la espira se encuentra en esta posición, el flujo a través de ella es igual a 0, mientras que cuando se encuentra de forma perpendicular, como en este caso, el flujo es máximo. Posteriormente, la espira va a volver a una posición paralela con respecto a la línea de campo, y otra vez el flujo va a ser 0, y finalmente, cuando la espira esté perpendicular pero en sentido contrario, el flujo va a adquirir su valor mínimo. Vamos a ver ahora entonces qué es lo que pasa con la función que acabamos de hallar, la FEM inducida. Vamos a empezar por este punto que es uno de los más fáciles de analizar. Como dijimos recién, en este punto, el flujo magnético toma su valor máximo. Y como bien sabemos, en el máximo de una función, su derivada es igual a 0. Es decir, que la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo va a ser 0 en este punto, lo cual, por la ley de Faraday, nos indica que la FEM inducida va a ser igual a 0. Lo mismo va a ocurrir en esta situación para cualquiera de estos dos casos, de un máximo o un mínimo de la función flujo de campo magnético, la FEM inducida toma un valor igual a 0, porque la tasa de variación de este flujo es igual a 0. Por otro lado, podemos observar que tanto en este caso como este caso, cuando hay una relación perpendicular entre el vector diferencial de área y el campo magnético, la función flujo de campo magnético presenta su máxima tasa de variación, lo cual podemos ver fácilmente simplemente el gráfico. Como esta tasa de variación toma su valor absoluto máximo, la FEM también va a tomar su valor absoluto máximo. En este caso, la tasa de variación es negativa, por lo tanto, la FEM toma realmente su valor máximo con signo positivo, y en este caso, en el que la función vendría desde aquí abajo, la tasa de variación es positiva, por lo tanto, el menos de la ley de Faraday-Lenz hace que esta FEM tome su valor mínimo. Esta es una forma bastante sencilla de interpretar esta función graficada con respecto al tiempo. Una vez obtenido este resultado, van a poder resolver otros ejercicios que involucren ya valores concretos, como por ejemplo velocidades angulares concretas, un campo magnético externo de un valor concreto y una espira de unas dimensiones determinadas. Posteriormente, vamos a retomar este resultado cuando demos la parte de corriente alterna. Espero que este ejercicio les haya sido útil y nos vemos en el próximo video.